Sylvester Stallone visitó su propio restaurante como un completo extraño, solo para descubrir que a veces los lugares que construyes con tus propias manos pueden convertirse en prisiones para quienes más necesitan protección. Lau Q, esa noche cambiaría todo para siempre. La puerta de cristal se cerró detrás de él con un suave tintineo, pero nadie levantó la vista. Era viernes por la noche en Iron Flame, el tipo de asador elegante, pero honesto ubicado en una tranquila Quadra Dave, el lugar donde los clientes habituales ordenaban sin mirar los menús y los nuevos huéspedes entraban susurrando. Este lugar solía ser un garage, ¿verdad? Bajo la suave iluminación ámbar, los meseros se movían en ritmos ensayados entre las mesas, balanceando bandejas de tuétano asado, cordero sellado y pesados cócteles de cristal. El jazz se curvaba bajo el murmullo de las conversaciones. Todo parecía perfecto hasta que sabías dónde mirar. Un hombre entró sin ser reconocido, abrigo desgastado, jeans descoloridos, una bufanda gris enrollada 2 veces alrededor del cuello, deshilachada en los bordes. Se movía lentamente pero con peso, con propósito. La anfitriona le dio una sonrisa cortés y le hizo señas hacia la barra, pero él asintió en silencio y siguió caminando. Stallone no tenía interés en ser el centro de atención, no esta noche. Mantuvo la cabeza baja, sus ojos escaneando primero las mesas, luego las esquinas. Había construido este lugar con sus propias manos callosas 5 años atrás, no con planos o contratistas, sino eligiendo cada azulejo, cada alma en el personal. Después de décadas interpretando luchadores y leyendas en pantalla, esta era su verdadera pelea en construir algo bueno, algo seguro. Esa había sido la promesa, pero las promesas se desvanecen si dejas de verificarlas. En Stallone solo regresaba así una vez cada pocos meses, sin prensa, sin equipo de relaciones públicas, solo él caminando hacia su propia casa como un extraño para ver si aún se mantenía en pie cuando nadie estaba mirando. En esta noche no se sentía bien. Tal vez era la rigidez en los hombros del ayudante doblando servilletas demasiado rápido. Tal vez era la mirada que esa mesera le dio a la mesa del rincón, sonrisa forzada, ojos atormentados. O tal vez era solo instinto, una cicatriz detrás de las costillas que se tensaba cuando el aire cambiaban. Se detuvo junto al estante de vinos, cerca de la barra, los dedos rozando la superficie como memoria. Echó un vistazo hacia el pasillo de la cocina, y algo cambió. Ahí estaba, suave, amortiguado, un sonido que nadie más parecía notar. Tal vez porque no querían. No era un grito, no era caos, sino algo peor, un llanto, no fuerte, pero desesperado. El tipo que entierras profundo en tu pecho, esperando que nadie lo escuche, porque si lo hacen, podrías desmoronarte. Stallone se quedó inmóvil. Su respiración se ralentizó, sus ojos se entrecerraron, la cabeza ladeándose ligeramente como si estuviera escuchando una voz largamente olvidada. Por un momento, el restaurante se desvaneció. Solo escuchó los sollozos. Entonces su mano se movió. Se metió en el bolsillo del abrigo, no por un teléfono o billetera, sino por el pañuelo desgastado que siempre llevaba ahí. Un hilo de bordado pálido aún aferrado a él. Había pertenecido a alguien una vez. Alguien que nunca logró salir. Lo dobló lentamente en su palma y sin decir una palabra, se dirigió hacia el sonido. Ya no solo estaba verificando su restaurante, estaba caminando de vuelta a la pelea. En el pasillo era estrecho y tenuemente iluminado, lo suficientemente ancho para que los meseros pasaran con bandejas, lo suficientemente largo para sentirse como un túnel cuando te quedabas sin aliento. Stallone se movió por él lentamente, cada paso deliberado, talón a punta, la goma de sus botas casi silenciosa contra el piso pulido. El sonido se hizo más claro,
ahora en una respiración entrecortada, una inhalación aguda. El tipo de temblor que viene de retener todo durante demasiado tiempo se detuvo afuera de la puerta del cuarto de descanso. Estaba ligeramente entreabierta, la luz se derramaba desde adentro, un resplandor fluorescente áspero que contrastaba con la calidez del área principal del comedor adentro. Una joven mujer estaba de pie con ambas manos agarrando el borde de un mostrador de acero inoxidable, su espalda encorvada hacia adelante como si se estuviera preparando contra una ola que el resto del mundo no podía ver. Su etiqueta decía Emily. No lo vio. Sus ojos estaban cerrados con fuerza, mandíbula apretada como si incluso respirar demasiado fuerte pudiera romperla. Una mano se alzó para limpiarse la cara, manchando máscara negra por su mejilla. Onduló a través de sus dedos. Junto a ella estaba un hombre más joven, en negro de mesero, principios de los 20, cambiando nerviosamente de pie, le susurró algo. Voz baja y urgente, pero ella negó con la cabeza. No puedo, murmuró. No entiendes. Si digo algo, estoy acabada. El chico, Tyler según su placa, miró hacia la puerta. Stallone retrocedió medio paso, fuera de vista, aunque su sombra aún parpadeaba en la pared. No me importa lo que él dijo, susurró Tyler. No te pertenece. Emily no respondió. Stallone permaneció inmóvil. Su mano aún apretó el pañuelo, doblado en el bolsillo del abrigo. Había escuchado esas palabras antes. Chica diferente, tiempo diferente, pero el mismo miedo en la voz, el mismo peso en el silencio que siguió. Un silencio que aplastaba a las personas lentamente, silencioso. Mientras el mundo seguía girando en una bandeja de autobús, se estrelló en la distancia. El sonido sacó a Emily de su momento. Se limpió la cara otra vez, forzó una postura recta, se dirigió hacia el reloj marcador de tiempo. Tyler se veía derrotado. Stallone no se movió hasta que ambos salieron al pasillo y se alejaron. Lentamente exhaló. No era solo estrés. Esto no se trataba de malas propinas o un turno doble. Se trataba de miedo, profundo, enrollado, controlado. Los ojos de Stallone se dirigieron por el pasillo. En algún lugar ahí afuera, alguien estaba tirando de los hilos, y él tenía la intención de averiguar quién. De vuelta en el resplandor del comedor, todo parecía normal. Normal si no sabías mejor. Las parejas brindaban con copas de vino. Los platos chisporroteaban, mientras los meseros deslizaban los platos principales sobre las mesas con facilidad pulida. La risa parpadeaba como luz de velas, pero Stallone no estaba mirando las mesas. Estaba observando el perímetro cerca del puesto de anfitriones. Un hombre alto en una camisa azul marino a medida estaba de pie con los brazos cruzados firmemente, cabello partido con precisión, ni una hebra fuera de lugar. Su mandíbula estaba apretada, pero sonrió cuando los clientes miraron. Un actor, pero no del tipo bueno. Stallone conocía el tipo. El hombre no solo estaba observando, estaba monitoreando, controlando el piso como un campo de batalla, observando a su personal como si fueran presas alejándose de la manada. Su etiqueta decía Rick Calloway, gerente general. Eso explicaba el peso en el aire. Stallone había visto zonas de guerra más acogedoras que un turno bajo hombres como ese. No los gritones. No, los gritones eran obvios. Los peligrosos sonreían demasiado fácilmente. Hacían que su crueldad se sintiera como protocolo. Stallone se deslizó en un taburete en la barra. La madera estaba cálida bajo sus manos. Desde aquí tenía una vista limpia del restaurante y de Calloway. El cantinero se dirigió hacia él, joven, delgado, alerta. Buenas noches, señor. ¿Puedo ofrecerle algo? Solo agua, murmuró Stallone. El cantinero asintió y se alejó deslizándose. No necesitaba una bebida, necesitaba observar. Al momentos después, una figura familiar emergió de la parte trasera. Tyler,
El joven del cuarto de descanso se movía con eficiencia practicada, balanceando platos, serpenteando a través de pasillos estrechos, pero algo estaba mal. Su mandíbula estaba apretada. Sus ojos seguían desviándose hacia el frente del restaurante. Hatta Calloway, ese no era un chico concentrado en el servicio. Ese era un chico preparándose para el control de daños. Stallone se levantó casualmente, acercándose a la estación de meseros lateral, donde Tyler estaba alineando platos de pan. Se movía como un cliente habitual, una mano aún en el bolsillo del abrigo, nudillos presionando contra ese pañuelo doblado. «Oye, hermano», dijo Stallone, voz baja y uniforme, «¿tienes un bolígrafo?» Tyler saltó ligeramente. Luego rebuscó uno del mostrador. «Sí, Claron se lo entregó». No se alejó. Echó un vistazo hacia abajo. «Tyler, ¿verdad?» El joven asintió, vacilante. En Stallone encontró sus ojos, no agudo, sino firme. «Tu amiga parecía molesta». La sonrisa de Tyler falló. Miró por encima del hombro instintivamente, no sutilmente, hacia Calloway aún cerniéndose cerca del puesto de anfitriones. Entonces, sin siquiera parpadear, Tyler bajó la mirada a los platos. «Está bien», dijo demasiado rápido Stallone. No presionó. No necesitaba en él. Silencio. Habló. Después de un momento, asintió. Dejó el bolígrafo suavemente en el mostrador y caminó de vuelta hacia la barra, pero la mirada que Tyler le dio a Calloway, esa era la confirmación que Stallone había venido a buscar. El enemigo no estaba ahí afuera, ya estaba en la casa desde su taburete. Stallone continuó observando. Los patrones se hicieron claros. Cada vez que Calloway se movía por el comedor, las conversaciones se detenían. Los meseros enderezaban. Las sonrisas se volvían más rígidas. Una mesera Mayo cerca de la cocina, dejó caer una cuchara. El sonido metálico resonó. Calloway giró su cabeza hacia ella como un halcón. Ella se congeló, recogió la cuchara con manos temblorosas. Murmuró una disculpa que él no reconoció en el cantinero. Nate, según su etiqueta, se acercó para rellenar el agua de Stallone. Sus movimientos eran eficientes, pero sus ojos seguían desviándose hacia Calloway. «Noche ocupada», ofreció Stallone, manteniendo su voz casual. «Los viernes siempre lo son», respondió Nate, pero había tensión en su mandíbula. Stallone asintió hacia el comedor. «Tu gerente parece atento». Nate se detuvo a mitad del movimiento. Sus ojos se encontraron con los de Stallone por una fracción de segundo, luego se alejaron rápidamente. Él se asegura de que todo funcione sin problemas. «Me imagino que sí». Hubo algo en el tono de Stallone, algo que hizo que Nate se detuviera. El joven miró alrededor, verificando que Calloway estuviera fuera del alcance del oído. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. «Mire, señor», susurró, «no sé quién es usted, pero si está pensando en causar problemas». «No estoy aquí para causar problemas», interrumpió Stallone suavemente. «Estoy aquí para detenerlos». Nate estudió su rostro. Había algo en los ojos de Stallone, algo que parecía familiar, confiable. Después de un momento, Nate asintió casi imperceptiblemente. «Emily no es la única», murmuró, tan bajo que Stallone tuvo que inclinarse para escuchar. «Hey, todos tienen miedo de hablar». Stallone sintió algo endurecerse en su pecho. No sorpresa, sino confirmación. El patrón era más profundo de lo que había pensado. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?» Nate miró nerviosamente hacia Calloway. «Otra vez, demasiado tiempo». Afuera, el aire era fresco. La primavera temprana mordiéndose a través de la calidez del resplandor del restaurante. Stallone salió por la salida lateral cerca de los contenedores de basura, dejando que la puerta de acero se cerrara detrás de él. No era para fumar, no era para enfriarse, necesitaba claridad, y así como eso, ahí estaba su oportunidad. Una figura se apoyaba contra la pared de ladrillo junto a la puerta del callejón,
teléfono en mano, pulgar desplazándose sin rumbo. ¿Era el cantinero de antes? Nate, si recordaba correctamente la etiqueta, mediados de los 20, cabello limpio. El tipo de chico que mantenía contacto visual, un segundo demasiado largo cuando mentía a Stallone, se acercó lentamente. ¿Botas crujiendo contra la grava? ¿Noche larga?, preguntó. Voz tranquila, Nate levantó la vista sobresaltado, luego se relajó. Ansí, exhaló. Los viernes siempre son así. Stallone asintió, apoyándose en la pared opuesta, brazos cruzados. ¿Te importa si te pregunto algo? Nate vaciló, hombros endureciéndose, pero no corrió en claro. Tu gerente, Calloway, dijo Stallone, calmado pero claro. Como es él, ahí estaba. No en los hoyos, sino justo debajo de ellos, en algún lugar entre el miedo y el agotamiento. Una vacilación que dijo la verdad antes de que las palabras nunca lo hicieran. Es estricto, ofreció Nate y Stallone no reaccionó. Dejó que la palabra colgara pesada. Inútil. Estricto, repitió, como si estuviera probando algo amargo. ¿Te refieres a duro o te refieres al tipo de correa apretada? Nate miró alrededor como si estuviera escaneando el callejón en busca de cámaras o fantasmas. Su voz bajó a casi un susurro. Hace que Emily se quede hasta tarde, dijo. Dice que es para inventario o algún papeleo, pero siempre es solo ella. Y la forma en que le habla, como si le debiera algo. No sé, lo he visto, hombre. He visto la forma en que se tensa cuando él la llama a la oficina. La mandíbula de Stallone se movió ligeramente. No rabia, solo reconocimiento. Lo había visto antes, en sets de filmación, en vestuarios, incluso en sótanos de iglesias. Hombres que envolvían el control en rutina, que doblaban sistemas para servir al apetito. ¿Dice algo ella?, preguntó. Aunque ya sabía la respuesta, Nate negó con la cabeza. No, pero no tiene que hacerlo. Todos lo vemos tan solo. Se detuvo a no sabemos qué hacer. Stallone miró hacia otro lado por un momento, hacia la luz de la luna acumulándose en el pavimento. Este lugar, murmuró, más para sí mismo que para Nate, se suponía que era diferente. Nate lo miró, desconcertado, pero antes de que pudiera hablar, Stallone se apartó de la pared y asintió una vez. Gracias por ser honesto. Dio 2 pasos hacia la puerta. Luego se detuvo en una cosa más, dijo sin girarse. Si alguien pregunta, ¿nunca hablaste conmigo? ¿Entendido? Nate asintió lentamente. Confundido pero confiando en la puerta, crujió cuando Stallone volvió a entrar al restaurante. Sus ojos se ajustaron rápidamente a la calidez y la luz, pero todo había cambiado ahora. Ann ya no estaba buscando. Preparando a Ann, porque el hilo había comenzado a desenredarse, y siempre llevaba a algún lugar más oscuro. Ann Stallone se sentó en su vieja camioneta, al otro lado de la calle, el motor apagado, la ventana ligeramente entreabierta, el aire nocturno llevaba el leve aroma de romero y roble carbonizado de los conductos de ventilación de la cocina. Observó sin observar, vio el cambio en su postura, la soltura en su paso, la forma en que Emily se rió, media risa, casi tímida, pero estaba ahí. Ann se recostó en su asiento, brazos cruzados, exhalando por la nariz. Metió la mano en su abrigo y sacó el pañuelo otra vez. Lo puso en el tablero. La tela deshilachada captó un destello de luz de la calle en su pulgar, trazó los bordes. Había pertenecido a su hermana. Años atrás Ann María tenía 19 cuando comenzó a trabajar en aquel café de la esquina. Ojos brillantes, siempre hablando de ahorrar dinero para la universidad. Solo por un tiempo, Sly, solía decir, hasta que junte lo suficiente. El gerente era un hombre mayor, siempre sonriendo demasiado cuando ella estaba cerca, siempre encontrando razones para que se quedara después del cierre. Inventario, decía. Limpieza especial. Las mismas excusas que Stallone acababa de escuchar. Sobre Emily.
María comenzó a llegar a casa más tarde. Sus sonrisas se volvieron más forzadas. Cuando Stallone preguntaba, ella sacudía la cabeza. Estoy bien, solo cansada. Pero sus manos temblaban cuando pensaba que nadie estaba mirando. Una noche la encontró llorando en la cocina, este mismo pañuelo apretado en sus puños. No puedo decir nada, susurró. Necesito este trabajo. Si hablo, estaré en la calle. Stallone tenía 20 años entonces, lleno de furia pero sin saber cómo usarla. Háblame a mí, le suplicó. Dime qué está pasando. Pero María negó con la cabeza. No entiendes. Es mi palabra contra la suya. ¿Quién me va a creer? Después, ella renunció, sin explicación, sin confrontación. Simplemente se fue. Pero el daño ya estaba hecho. Algo en María se había roto, algo que nunca se reparó completamente. Dejó la universidad, se mudó lejos, y aunque siguieron hablando, nunca volvió a ser la misma. El gerente siguió trabajando en ese café durante años después. Stallone solía pasar por ahí a veces, mirándolo a través de la ventana, preguntándose cuántas otras María había habido. ¿Cuántas seguían en silencio? Cuando María murió en ese accidente de carro 3 años atrás, Stallone se quedó con el pañuelo, un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había fallado en proteger. El sonido de risas lo trajo de vuelta al presente. Tyler, Nate y Emily caminaban por la acera, sus pasos sin prisa. Ya no trabajadores terminando un turno, sino personas finalmente respirando. Stallone miró el pañuelo en el tablero, luego a Emily desapareciendo en la esquina. No, esta vez no se quedaría sentado preguntándose, esta vez actuaría. Encendió el motor. La camioneta rugió, los faros barriendo la acera ahora vacía. Esta vez sería diferente, porque algunas promesas se hacen demasiado tarde, pero otras llegan justo a tiempo. Stallone regresó al restaurante 2 noches después. Esta vez no como un extraño, sino como un hombre con un plan. Se posicionó en la misma mesa del rincón, vista despejada del comedor, pero lo suficientemente oscura para pasar desapercibido. En su bolsillo, su teléfono estaba configurado para grabar. No necesitaba video, solo voces. Solo verdad. Calloway estaba en su elemento esta noche, paseándose por el piso como un general, inspeccionando tropas. Stallone lo observó acercarse a una joven mesera, cerca de la cocina. La conversación parecía rutinaria desde la distancia, pero Stallone notó cómo ella se encogió cuando él se inclinó demasiado cerca. La mesa 6 necesita más agua, murmuró Calloway, su mano rozando el brazo de ella innecesariamente. Y asegúrate de sonreír más. Los clientes notan cuando no eres tan amigable. La palabra se quedó colgando en el aire como humo tóxico. Emily apareció llevando una bandeja, moviéndose rápidamente para evitar el área donde Calloway estaba. Pero él la vi. Emily la llamó, voz lo suficientemente alta para que otros escucharan. Necesito verte en mi oficina. Después del cierre, tenemos que revisar tu rendimiento. Ella se ditufó, bandeja temblando ligeramente en sus manos. Señor, has estado distante últimamente. Desconcentre. Sus ojos se estrecharon. Espero que no tengas otros compromisos que estén interfiriendo con tu trabajo aquí. Stallone sintió sus músculos tensarse. El teléfono en su bolsillo captó cada palabra. No, señor, susurró Emily. Solo he estado cansada. Bueno, sonrió Calloway, pero no había calidez en ello. Asegurémonos de que entiendas exactamente lo que se espera de ti. Cuando Emily se alejó, Tyler se materializó a su lado, fingiendo organizar cubiertos. No tienes que quedarte, murmuró. Puedo decirle que te enfermaste. No, dijo Emily, pero su voz se quebró. Si no aparezco, será peor mañana. Stallone se levantó silenciosamente, siguiéndolos hacia la estación de servicio. Lo suficientemente cerca para escuchar, lo suficientemente lejos
para no ser notado. Esto no puede continuar, susurró Tyler. Él no puede seguir haciéndote esto. ¿Y qué se supone que deba hacer?, preguntó Emily limpiándose los ojos con la manga. Ir a recursos humanos, decirles que exactamente. Él nunca cruza completamente la línea. Solo se asegura de que sepa que podría hacerlo. Eso sigue siendo acoso. Pruébalo, dijo Emily amargamente. Es mi palabra contra la suya. Él ha estado aquí 5 años. Yo llevo 6 meses. Stallone tocó el botón de parar en su teléfono. Tenía lo que necesitaba Anse. Acercó lentamente, haciendo ruido suficiente para anunciar su presencia. Tyler y Emily se separaron rápidamente. Disculpen, dijo Stallone tranquilamente. ¿Puedo ayudarme? Busco al propietario. Tyler y Emily intercambiaron miradas. Él no está aquí esta noche, dijo Tyler cuidadosamente. Stallone asintió, estudiando sus rostros. ¿Saben cuándo volverá? No estamos seguros, murmuró Emily. Entiendo. Stallone hizo una pausa. Si lo ven, díganle que Stallone estuvo. Preguntando por él, en los ojos de Emily se agrandaron. Tyler palideció. Usted discuidensi, dijo Stallone suavemente, y se alejó hacia la puerta afuera. Respiró profundamente el aire nocturno. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Mañana las cosas serían diferentes. La puerta de la oficina del gerente se cerró con un clic suave y definitivo. Adentro el aire se sentía más pesado, más espeso de alguna manera. A pesar del zumbido del ventilador del techo, un escritorio se sentaba en el centro, impecable y rígido como su dueño. Las paredes estaban forradas con horarios laminados, pósters de recursos humanos y una cita enmarcada a la disciplina: construye la excelencia. Stallone no se sentó. Se quedó de pie justo dentro de la puerta, hombros relajados pero inmóviles. Mirada firme en Rick Calloway circuló detrás del escritorio, aún aferrándose a la ilusión de control. Mire, señor, no me di cuenta de quién era usted. Sabido. Stallone levantó una mano, lenta y deliberada. Calloway se congeló a mitad de la oración. No hables todavía, dijo Stallone silenciosamente. No era una amenaza. Era gravedad. A la boca de Calloway se abrió de nuevo, pero no salió ningún sonido. Stallone se acercó, dejando que el silencio hablara. La luz fluorescente zumbaba. Sabra, piensas que ella te debe, dijo, voz calmada, casi cansada. Piensas que porque no habla, tú ganas. Calloway se aclaró la garganta, nervios sangrando a través de su máscara. Señor, no sé qué le dijo, pero ella no me dijo nada, interrumpió Stallone. No tuvo que hacerlo. Se metió la mano en el bolsillo del abrigo, no por una placa, no por una billetera, sino por su teléfono. Lo desbloqueó lentamente, tocó 2 veces y dejó que la pantalla reprodujera desde el altavoz. La voz de Emily emergió, baja, temblorosa, apenas más que un susurrón. Sí, no hago lo que él dice, estoy acabada. Luego la voz de Tyler, no puedes dejar que él no te pertenece. El silencio que siguió fue sofocante. Calloway palideció, nos grabó, tartamudeó, alcanzando indignación. Escuché, corrigió Stallone, deslizando el teléfono de vuelta a su bolsillo. Eso es más de lo que tú jamás hiciste. Se movió hacia adelante otra vez, manos aún sueltas a sus costados. Su sombra se extendió sobre el escritorio. Déjame adivinar, dijo. Ella necesitaba el trabajo. Facturas que pagar. ¿Viste eso? Lo usaste en la voz de Calloway. Se quebró. Nunca la toqué. No dije que lo hicieras, respondió Stallone. Pero lo que hiciste fue peor. Dejó que eso se hundiera. Calloway se hundió en su silla, como si el piso hubiera desaparecido bajo él. La voz de Stallone bajó a algo más frío. Había una chica una vez, dijo. Confió en el hombre equivocado. A Chicago. Pensó que el silencio la mantendría a salvo. No lo hizo. Sus dedos rozaron el borde del pañuelo aún metido en el bolsillo de su abrigo.
Se fue ahora, dijo suavemente, pero aún la llevo conmigo. Anne Calloway tragó saliva con dificultad. Mira, cometí un error. No, cortó Stallone. Un error es algo por lo que te disculpas. Lo que hiciste fue un patrón. Se echó hacia atrás, sacó su teléfono otra vez, esta vez abriendo el contacto de recursos humanos corporativos. Estás acabado aquí, dijo. Nunca volverás a usar otra etiqueta de identificación. Calloway se hundió más profundo, en su silla, rostro blanco. Stallone lo miró una última vez. No solo fallaste como gerente, dijo. Fallaste como hombre. Su pulgar se cernía sobre el botón de llamada a la habitación. Estaba silenciosa. Ahora, Calloway se sentó inmóvil detrás de su escritorio, hombros encorvados como si se le hubiera salido la columna vertebral. Sus ojos, una vez agudos y escaneando, miraban hacia la veta de la madera, como si pudiera ofrecer una salida a Stallone. No se movió hacia la puerta. Todavía no. Se quedó de pie con la espalda hacia ella, mirada aún fija en el hombre que hasta 5 minutos antes había gobernado el piso como un rey con una corona silenciosa. ¿Podría terminar esto ahora? Dijo Stallone. Calloway levantó la vista, estremeciéndose ante las palabras. ¿Te refieres a despedirme? Stallone no respondió. Simplemente sacó su teléfono otra vez, su pulgar flotando sobre el contacto de Recursos Humanos Corporativos. Un toque. Eso era todo lo que se necesitaba, pero no tocó en su lugar. Stallone dijo lentamente, voy a dar una opción a Anne Calloway. Parpadeó, confundido. Te paras frente al personal, continuó Stallone. Les dices lo que hiciste, no alguna versión endulzada. La verdad en que abusaste de tu poder, que la hiciste sentir pequeña, que hiciste este lugar inseguro. Hizo una pausa, dejando que se asentara. O presiono este botón y me aseguro de que tu nombre no solo desaparezca de este restaurante, sino de cada base de datos de currículos en un radio de 160 kilómetros. Calloway abrió la boca. No salieron palabras. ¿Piensas que has sido humillado ahora?, dijo Stallone, acercándose. ¿Intenta ser borrado? Anne Calloway tartamudeó. ¿Por qué? ¿Por qué me ofrecería eso? Porque creo en las consecuencias, dijo Stallone. Pero también creo en los espejos. Eso detuvo a Calloway en seco. Stallone sacó algo de su abrigo, un pequeño pañuelo desgastado, deshilachado en las esquinas. La tela, una vez blanca, opacada por la edad, lo desdobló lentamente, mirándolo como si le estuviera hablando, con una voz que solo él podía escuchar. Había alguien, una vez, dijo Stallone, alguien a quien me importaba. También se quedó callada. Pensó que pasaría. No lo hizo, y nadie le ofreció una opción. Su agarre se tensó en la tela. Tienes una oportunidad de enfrentar lo que eres, de decirlo en voz alta, no para el perdón, para la verdad. Y tal vez, solo tal vez, alguien mirando encontrará el coraje para hablar la próxima vez, porque no corriste. Calloway se sentó congelado, mandíbula temblando afuera de la puerta. Pasos pasaron, risas, la vida continuando. La voz de Stallone se suavizó, pero no perdió nada de su filo. Sales ahí y dices la verdad, dijo, o nunca vuelves a pisar un restaurante. De cualquier manera, estás acabado aquí. Calloway lo miró como un hombre enfrentando un pelotón de fusilamiento con el seguro aún puesto. ¿Cuál será?, preguntó Stallone. Una larga pausa. Luego, apenas por encima de un susurro, les diré. Stallone asintió una vez, lentamente. Bien. Se hizo a un lado, abrió la puerta. El pasillo afuera zumbaba débilmente con charla de cocina y tintineo de cubiertos. Adelante, dijo Stallone. Calloway vaciló, luego se levantó lentamente temblorosamente y caminó hacia la luz. Stallone permaneció atrás, mirando la puerta cerrarse de golpe. A veces
La justicia no se trataba de castigo, se trataba de exposición a la habitación. Había cambiado incluso antes de que Calloway abriera la boca. El personal lo sintió, el cambio en el aire como una tormenta que acababa de pasar, y el cielo no había decidido si aclararse o verterse. Paró cerca del frente del restaurante, donde los meseros usualmente fichaban entrada y salida. Ahora, los ojos estaban en él. Tyler se apoyaba contra la estación de cubiertos, brazos cruzados firmemente. Knight se cernía junto a la barra, toalla apretada en su puño. Emily estaba de pie sola, su espalda recta pero sus ojos inseguros. Stallone no se paró junto a Calloway. Nunes permaneció unos pies atrás, brazos cruzados, mirada ilegible en Calloway. Se aclaró la garganta. El sonido era débil en Joe. Parpadeó. Necesito abordar algo. ¿Algo que he dejado ir demasiado lejos? Nadie interrumpió. A este equipo, continuó, voz forzada, especialmente a Emily. Usé mi rol para hacer las cosas más difíciles cuando ya eran lo suficientemente difíciles. Creé miedo donde debería haber habido respeto. Emily no se movió. Su voz se quebró. Renuncio efectivo inmediatamente. Sí. Por un momento, fue como si nadie supiera cómo respirar. Luego Tyler dejó escapar una larga exhalación. Nate miró hacia Emily. Ella no reaccionó. Todavía no. Calloway se dio vuelta y caminó rápidamente hacia la salida, sus pasos huecos en el piso pulido. Nadie lo siguió. Nadie lo detuvo. La puerta se cerró detrás de él con el mismo tintineo suave que había saludado a Stallone horas antes. Aún así, el silencio perduró hasta que Stallone se adelantó. No levantó la voz. No tomó el centro de la habitación. Simplemente los miró uno por uno. Han estado viviendo bajo un peso, dijo. Ese peso se ha ido ahora. Tyler asintió lentamente. Emily, dijo Stallone gentilmente. Ella levantó la vista. La primera vez esa noche sus ojos se encontraron con los suyos completamente. Estás a salvo, dijo. Sus labios se separaron ligeramente como para hablar, pero no salió nada. Peugeot, sus manos estaban temblando. Se metió la mano en el bolsillo del delantal, sacó algo, un pedazo de papel doblado, arrugado por la edad, esquinas gasteras. Lo sostuvo por un momento. Luego se lo entregó a Stallone. Él lo abrió. Una carta de renuncia fechada hace 3 meses. La escribí, susurró, pero nunca la entregué. Stallone miró el papel por un largo momento. Luego, sin una palabra, lo dobló otra vez, 2 veces, y lo rasgó por la mitad. Se dirigió hacia el puesto de anfitriones donde la placa de identificación de Calloway aún se sentaba. Metro frío, impersonal. Se metió la mano en el abrigo una última vez. Sacó el pañuelo, suave, descolorido, los hilos captando la luz justo. Así él lo puso gentilmente sobre la placa. Una cubierta final, un entierro silencioso. Emily observó. Ojos vidriosos pero firmes. Por primera vez en toda la noche, sus hombros se aflojaron. Dio un paso hacia adelante. Luego, otro y en ese pequeño movimiento, apenas un respiro. Se paró más alta porque la libertad no siempre ruge. A veces camina suavemente, pero con propósito. En el personal no volvió al trabajo de inmediato. Por un largo rato simplemente se quedaron ahí, agrupados cerca de las cabinas, apoyándose en las estaciones de servicio, reunidos alrededor del silencio que Calloway había dejado atrás. El restaurante no estaba cerrado, pero se sentía pausado, como si la noche hubiera salido para recuperar el aliento. Stallone permaneció junto al puesto de anfitriones, sus manos aún descansando sobre el pañuelo doblado que cubría la placa. No habló primero Tyler Loizaga. Sé que se deshizo de él, dijo, voz baja pero firme, y estoy agradecido. Stallone se giró hacia él, escuchando, pero Tyler miró alrededor. Esto no comenzó con Calloway y no terminará con él. Nate
asintió desde detrás de la barra. Es la forma en que nos entrenaron. Mantén la cabeza baja, no juegas solas, habla. Y estás fuera simple a una mesera cerca de la cocina se unió. No solo teníamos miedo de él, teníamos miedo de lo que pasa cuando la gente nos nota. Stallone no se estremeció. Ann Emily se adelantó ahora. Su voz era suave, pero cada palabra aterrizaba limpia. Pensé que este lugar era diferente cuando empecé. Necesitaba que lo fuera. Pero cuando la presión se acumuló, cuando algo se sintió mal, no pensé que tuviera derecho a hablar. Pensé que tal vez así es como funciona el mundo. Stallone. ¿No es así? Él respiró, se movió hacia el centro de la habitación. Ya no. Las palabras eran simples, pero llevaban peso. Este lugar no fue construido para ser como el mundo, continuó Stallone. Fue construido para ser mejor, para probar que podíamos hacer las cosas con dignidad, que podíamos liderar sin miedo. Ann hizo una pausa. Yo también fallé, dijo tranquilamente. No porque quisiera, sino porque no estaba aquí. Todos escucharon. Estaba mirando reportes, reseñas, márgenes de ganancia, el tipo de números que se ven limpios, pero la verdad, su voz se profundizó. La verdad vive en cuartos de descanso, en la forma en que alguien se estremece cuando llaman su nombre, en cómo una carta de renuncia permanece doblada por 3 meses. Emily bajó la mirada a sus manos. No voy a dejar que eso vuelva a pasar, dijo Stallone, pero no puedo arreglarlo. Solo. El silencio se mantuvo. Luego Tyler se adelantó. Entonces, ¿qué hacemos? Hablan, dijo Stallone. Me dicen que está mal antes de que se pudra. Hablan por el próximo chico que está demasiado asustado. Why? Les prometo que escucharé. Nate preguntó, vacilante. ¿Y si alguien más arriba no lo hace? Entonces me responderán a mí, dijo Stallone. Plano, inquebrantable. La promesa no era ruidosa. No necesitaba hacerlo. Se asentó sobre ellos como un peso que cae lentamente. Esta nueva forma de liderazgo, tallada de la responsabilidad en lugar de la autoridad. Un cambio en el sistema. Uno que comenzó en silencio, pero solo sobreviviría si todos encontraban su voz. Hay algo más, dijo Emily. Su voz, más fuerte ahora. Necesitamos estar seguros de que esto no le pase a nadie más. Stallone asintió. ¿Qué propones? Reuniones regulares, un lugar seguro para hablar. Sin represalias, sin miedo. Hecho, dijo Stallone. Inmediatamente por primera vez esa noche, algo que se parecía a la esperanza comenzó a filtrarse en la habitación enera. Casi, los últimos huéspedes se habían escurrido. Las sillas estaban apiladas, las luces tenues a su resplandor de cierre. La calidez que una vez zumbaba con la prisa de la cena se había calmado a algo más suave, algo real. Emily salió primero, abrigo metido bajo el brazo, delantal desaparecido. Tyler la siguió de cerca, aún charlando con Nate en sus pasos sin prisa, ya no trabajadores terminando un turno, sino personas finalmente respirando. Ann desde el otro lado de la calle. Stallone se sentó en su vieja camioneta, el motor apagado, la ventana ligeramente entreabierta. El aire nocturno llevaba el leve aroma de romero y roble carbonizado de los conductos de ventilación de la cocina. Los observó sin observar. Vio el cambio en su postura, la soltura en su paso, la forma en que Emily se rió, media risa, casi tímida, pero estaba ahí. Ann se recostó en su asiento, brazos cruzados, exhalando por la nariz. Esto había sido un lugar, un hombre, una hora, pero detrás de esas puertas, algo más grande se había roto, y tal vez algo mejor había comenzado. Ann se metió la mano en el abrigo y sacó el pañuelo otra vez. Lo puso en el tablero. La tela deshilachada captó un destello de luz de la calle. Su pulgar trazó los bordes. Había pertenecido a su hermana años atrás. Ella había trabajado en un restaurante diferente,
Hombre diferente. Mismo silencio. Nadie había intervenido entonces. Nadie lo había detenido para cuando Stallone supo la verdad. Era demasiado tarde. No había podido salvarla. Pero esta noche, tal vez, había salvado a alguien más en... Un golpe en la ventana de la camioneta lo sacó del pensamiento. Miró hacia arriba. Emily estaba ahí, envuelta en una sudadera gris descolorida, mejillas rojas por el frío. Él bajó la ventana a la mitad. No quise asustarte, dijo con una pequeña sonrisa. Te vas pronto. Eventualmente, dijo Stallone. Vos, baja, ella vaciló. Solo quería decir gracias. Stallone la miró por un momento. Luego, dio un pequeño asentimiento. Hiciste la parte difícil. Casi no lo hago. Pero lo hiciste, dijo simplemente. Ella echó un vistazo a la tela en el tablero. «Es suya». Él no respondió. No tuvo que hacerlo. Emily se metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño, un encanto de metal, empañado, con forma de pluma. «Solía mantenerlo en mi delantal», dijo Ann, para la suerte. «Pensé que tal vez deberías tenerlo». Stallone lo tomó, sosteniéndolo entre dedos callosos. «Gracias», dijo tranquilamente. Ella retrocedió, dio un último asentimiento y se dirigió hacia la esquina donde Tyler y Nate esperaban a Stallone. Observó hasta que desaparecieron calle abajo. Luego, gentilmente, puso el encanto sobre el pañuelo. 2 tokens silenciosos. En uno pasado, uno futuro, encendió el motor. La camioneta rugió, los faros barriendo la acera ahora vacía. No dijo adiós. No tuvo que hacerlo. A veces las promesas más ruidosas se hacían en silencio, y a veces los momentos más pequeños eran los que salvaban a la gente. Iron Flame permanecía en pie esta noche, no solo como un lugar para comer, sino como una promesa cumplida, un refugio construido no solo con ladrillo y acero, sino con verdad y coraje. Y, mientras Stallone se alejaba, sabía que regresaría, no como un extraño buscando problemas, sino como un guardián, asegurándose de que la promesa se mantuviera viva, porque algunas peleas nunca terminan realmente, solo cambian de forma.